matar, pero bueno, empezamos de ahí. ¿Qué va a ser? Bien, sigamos. Bueno, en lo educativo, en prácticas que bajo la consigna de aprender jugando reducen la experiencia a seguir instrucciones sin lugar para la creatividad real. El núcleo del pensamiento de Jaynes es, en última instancia, un llamado a preservar la naturaleza profunda del juego, territorio de libertad elegida, de creatividad regulada por el marco de reglas que impulsa la invención, de ruptura de la rutina que habilita nuevas formas de habitar y pensar el mundo. El desafío actual no es devolverle el prestigio, ya que lo tiene, sino protegerlo de la sobreexplotación y de las formas terribles que amenazan con vaciarlo de sentido. Bueno, esa es un poco también su idea, ¿no? Como su manera. Eh, Esto de protegerlo de la sobreexplotación, ¿no? Bueno, evidentemente ella lo veía y cada vez, esto es 2017, y ella falleció en 2001, con lo cual podemos corroborar y decir que sí, que hay algo de eso, que se va todo el tiempo queriendo explotar de la mejor manera, y sacarle como esta cuestión de la libertad, ¿no? Que también es uno podría pensar, bueno, que es la libertad, ¿no? Pero bueno, en este caso, la libertad para ella va a estar asociado siempre con la creatividad, con la posibilidad de hacer algo, de reelaborar, de inventar, ¿no? Em, bueno, esperen que les voy a compartir un PowerPoint y vamos a ir charlando sobre eso. Mm, Bueno, esperen que vamos acá. Bueno, este es el libro, entonces, ¿no? El nombre del libro. Bueno, entonces, acá va la cosa más por capítulos, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo es el libro. Entonces, el juego, ella lo pone como fundamento del orden. El juego es una manera de fundar un orden. Entonces, ella dice que el juego es una creación de mundos simbólicos o campos de juego y a su vez es fundar un orden en el caos o el vacío. Es una forma de establecer una estructura o sentido donde antes no lo había. También esto lo podemos pensar, eh, digamos, cuando intervenimos con un niño o en una clase como docentes a veces, ¿no? Bueno, ¿qué hay cuando proponemos un juego? ¿No? A veces uno para ordenar a los chicos les propone un juego, porque entonces eso les capta la atención, los baja, los llama. Si uno dice, no, siéntense acá, qué sé yo, quizás tardás más tiempo que decir, bueno, vamos a hacer tal mancha para jugar, no sé, en un espacio, digamos, este, en una clase, o a veces para conocerse, bueno, vamos a hacer un juego donde nos conocemos, digo, ¿no? Eso enseguida introduce algo, introduce un orden. No siempre uno lo hace así, pero digo, es una manera, ¿no? El juego crea campos de juego o mundos simbólicos que coexisten con lo real, pero que funcionan con sus propias leyes. Todo se juega. El juego deviene algo útil, un instrumento eficaz para encauzar a los infantes dentro del sistema de la vida adulta, prever conflictos empresariales y entrenar ejecutivos, planear estrategias de mercado, políticas y diplomáticas. Bueno, ahí vuelve con el tema de la crítica, es por su beneficio, ¿no? Esto de la crítica, un poco que atraviesa todo el tiempo el libro, ¿no? Como esta cuestión de qué se hace con el juego, de la explotación del juego. No lo voy a leer de nuevo. Eh, bueno, ¿qué pasa cuando el juego abandona su condición de pasatiempo? Eh, Porque ya no se relaciona con perder, sino con ganar. Eh, bueno.
bajo la consigna, el que juega gana, el juego es asimilado al sistema. Bueno, entonces, el juego como fundamento de orden, acá en el PowerPoint, establece estructura y sentido, crea campos de juego con leyes propias y vincula al ser humano con la vida, la muerte, lo visible, lo invisible, ¿no? Es como que también cuando uno entra a jugar, todo puede ser posible, digamos. Uno se puede morir en el juego, puede revivir en el juego, puede ser adulto en el juego, por ejemplo, en el juego de roles. Entonces, yo soy la mamá y vos sos la hija, o las nenas que son las maestras, y ahí algo se empieza como a ser propio. No sé, cuando una nena juega a la maestra y la maestra de repente reta, no sé, ¿no? Es como que ella lo lleva a ese lugar, lo puede adoptar y empieza ahí a construir algo, un diálogo, digamos, ¿no? Después lo vamos a ver con Freud, pero Freud lo va a ubicar como hacer activo lo que se vive pasivamente, ¿no? Entonces ahí voy a decir, bueno, en el juego hay actividad, aunque me hago el muerto, aunque me dice el que me lastimaba, hay algo que estoy haciendo con eso. Entonces, puede ser que tenga que ver con situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, esto que imito a la maestra y que la imito y que ahí se ven un montón de cosas, o puede ser que invente, digamos, ¿no? También, como recrear situaciones, pero también crear situaciones nuevas. Es un mundo donde todo es posible y eso también me parece interesante para pensarlo en los niños y cómo después uno corta con ese juego, ¿no? ¿Qué pasa cuando un chico sigue como todo el tiempo en ese personaje, ¿no? Si es un superhéroe y después no puede parar, ¿no? Y se pone en riesgo, en peligro, porque quiere saltar, porque piensa que puede, bueno, ahí también uno puede decir, pero pará, eso es un juego, eso tiene un límite, eso se termina, digamos, ¿no? Eh, bueno, ahí vuelve a hablar un poco de este auge contemporáneo del juego, el prestigio inédito en la historia, para ella era algo muy novedoso, porque el juego caía en un lugar más de haraganería o algo así que decía. Después el uso que se le da en la educación, las empresas, la política y la guerra, y esta cuestión de que, bueno, todo se juega, ¿no? Eh, que toda la cultura se juega. Hay la crítica a la visión instrumental, que se usa para producir, ganar tiempo, votos, dinero, pierde relación con el no hacer y el riesgo es que el juego sea absorbido por el sistema. Que podríamos decir que estamos en ese punto, ¿no? Que el juego ya es parte del sistema, ¿no? Las apuestas del juego, eso está, se mete por todos lados, ¿no? Está en internet, pero está también en el mundo del fútbol, están las camisetas de los jugadores, están los streams, están, bueno, digo, ¿no? Eso ya se metió. Eh, bueno, ahora pasamos a la contradicción entre el orden y el caos. Dice, el juego emerge desde una tensión creativa. Se parte de un caos o desorden, pero lo que caracteriza verdaderamente el juego es establecer un orden lúdico, reglas que permitan jugar dentro de un marco compartido. Sin ese tránsito del caos al orden, podrían surgir dinámicas autoritarias que desvirtúen el juego. Usa la palabra conciliación para pensar esta relación entre el caos y el orden. Humanizar el espacio es convertirlo en mundo, en morada, y se logra organizando un sistema de pactos. El orden no detiene el azar, no anula el caos, no suprime el accidente, sino que los mantiene a raya, en cierta medida controlados. El orden instrumenta el caos, el vacío. Bueno, entonces un poco el juego nace del desorden pero funda reglas, hay una conciliación entre caos y el orden controla azar y accidente. Que eso está bueno un poco para pensar también la función del límite. Se me ocurre que es algo interesante, que soy algo que está un poco medio complicado, digamos, ¿no? En tanto en infancias, en adolescencias, pero bueno, en adultos también.
Entonces, que el límite, a veces decimos, bueno, el límite contiene algo, digamos, ¿no? No es que el límite solamente limita, sino que también es una manera de contener eh, algo, una estructura, si no pone un encuadre, digamos, ¿no? Y en este caso trae algo de eso. Bueno, el orden, no como orden de bajar una línea, aunque sí, pero también algo que contiene, que controla. eh, no sé, pensaba en un ejemplo, que a veces siempre doy ejemplos como del deporte, pero digo, un árbitro en un partido de fútbol que cobra cualquier cosa o que no cobra nada, digamos, que deja que todo pase. Digo, todo eso se vuelve, o lo podemos pensar en un arte marcial. Bueno, una pelea de boxeo y el tipo deja que, ¿no? Que bueno, que se peguen y hay algo que no limita. En general eso termina mal, digamos, termina como en un caos, porque el árbitro está para marcar algo. Entonces, si hay un foul, una patada que no va a algo, frena, ¿no? Frena, hay un corte, aplica una sanción qué sé yo, un llamado de atención, y eso encuadra algo, hace que uno preste más atención. Pensaba, justo hablando de la libertad, la cuestión de, no sé, la hora libre, digamos, ¿no? Cuando uno da hora libre, quizás, ¿no? Y los pibes se matan por todos lados, ¿no? Que por ahí es distinto dar un juego con ciertas libertades, o che, jueguen acá, jueguen allá, pero dar algo libre, sin ninguna intervención, digo, también a veces eso lleva a un caos. Entonces, el juego, digamos, arreglado puede ser eso, ¿no? También controlar algo del azar, conciliar, evitar que algo se vuelva caótico, sino que entre como en una estructura. Profe, hola, ¿se me Sí, escucha? Hola, ¿puedo sí, preguntar dale, algo? Ya que estamos, re, sí, bien. Me resonó con algo bueno, yo soy profe de educación física y me surgía la pregunta siempre de cómo un niño o una niña incorpora el límite. Y pensábamos con compañeras que suele ser y que se cuela en el juego, no sé, el soborno, límites o reglas, eh, no sé, a través del miedo, para que cumpla algo porque si no tal cosa, o no sé, el miedo que la profe, no sé, no le hable, no lo quiera, que por ahí también se juega. Y no sé, habría la pregunta como, no sé si desde la psicología, no sé si hay algo establecido, sé que no hay recetas, pero cómo es esa manera de incorporar, ¿no? O cuáles serían, no sé, las maneras más amenas de incorporar esos límites, bueno, sobre todo en la niñez. Después pienso que la repetición, pienso en voz alta ahora, ¿no? De esto y la imitación también, ¿no? Esto que decís de la maestra. Pero bueno, me parece re- interesante para la práctica, ¿no? está re buena la pregunta y está bueno que traigas ejemplos de tu formación porque sirve para pensar, digo, esto que vos decís, bueno, no hay una receta. Por ahí, en principio, como desde el psicoanálisis, a ver, esta cuestión de los premios y castigos, desde la cosa más conductista, por supuesto que no, digamos, ¿no? Como de la cosa de, porque por ahí no sería como la manera, eso es más, digo, quizás desde otros lugares de la psicología sí, o esta cuestión del miedo, se usa un montón, se usó toda la vida, digamos, ¿no? El miedo como límite. Ahora, quizás, digo, yo no agregaría algo que produce terror o miedo como para un beneficio, digo, es raro, porque uno dice, bueno, para obtener algo, entonces te doy, para obtener algo bueno, te pongo miedo, digamos, ¿no? Es como que sería como extraño. Ahora es re común, por otro lado, y se usó muchísimo tiempo. Bueno, andate a dormir, si no viene, no sé, el de la bolsa, el lobo, ¿no? Toda esta cuestión, eh, que también es una manera interesante de pensar por qué alguien necesita de otro para poner un límite. Digamos, ¿por qué no puedo ser yo? Che, mirá que me enojo, ¿no? Como algo un poco más, no necesito inventar un tercero, ¿no? Súper horrible para ponerle un límite. Es real que también a veces uno está en la escuela, no es lo mismo
el uno a uno de un espacio analítico que tener 25 pibes saltando desesperados por la clase, ¿no? Por otro lado, la clase de educación física es una de las, a veces para los chicos, de lo más lindo, ¿no? Como del momento de poner el cuerpo. El psicoanálisis va a pensar un poco siempre como algo del corte, digamos, ¿no? Cómo trabajar un poco desde el corte, del límite en sí mismo, de ese momento, ¿no? Ni siquiera del castigo, no, mira que si no haces esto ahora, eh, entonces te vas a quedar sentado la semana que viene, porque a veces los chicos tampoco tienen ese registro. Y por otro lado, muchas veces cuando entran, la manera de castigar es sacarle lo que más les gusta. Digamos, ¿no? A veces los padres lo que hacen es, bueno, como te portaste mal en la escuela, entonces no vas a fútbol o no vas a tal cosa. Y en realidad uno podría decir justo en el lugar donde se porta bien, porque en general se porta mal en la escuela, pero van al deporte y se portan genial y hacen todo bien, justo ahí, ¿no? Lo sacás. Hay otras cuestiones que tienen que ver un poco con la cuestión más pulsional, o pulsional en el sentido de, vamos a decir, instintiva. No es eso. Freud le da como algunas vueltas al concepto de pulsión, pero también está lo que emerge en el cuerpo, esa imposibilidad de cortar, lo que aparece ahora como la frustración. Pero bueno, siempre la cuestión desde el psicoanálisis va a ser pensar, bueno, cómo cortar algo de una manera firme y alojar otra cosa. Digamos, no es dejarlo al chico solo en esa frustración, sino, mira, bueno, esto no, pero podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, vos quédate al lado mío, digamos, cómo contener, sin dejarlo totalmente solo, con un vacío ahí y sin que quede excluido, porque también otra de las formas que muchas veces pasa es, bueno, te quedás sentado afuera o te quedás sentado, tipo, te perdiste toda la clase. A ver, eso tiene un efecto, pero lo que tienen los chicos es que tienen algo tan momentáneo que la otra clase no es que se acordó, che, entonces ahora, digamos, no tiene ese registro como el adulto que dice, bueno, si la vez pasada me quedé sentado, entonces esta me pongo las pilas. Algunos sí, y otros se vuelven a desbordar de nuevo y van adelante en la fila y quieren estar primero, digo, y se olvidan, ¿no? Como que, che, pero esto, entonces digo, de vuelta es, che, no, digamos, ¿no? Como a los chicos por ahí no se los puede agarrar porque todo esto es un tema, pero sí, como bueno, conectar algo de la mirada, bajarlos, bueno, dame la mano, digo, ¿no? Ver de qué manera uno puede poner un límite, pero con esa presencia, ¿no? Como que algo del cuerpo se haga presente en ese momento. Por ahí no apuntaría tanto a, eh, le voy a decir a tu mamá, a tu papá, digo, no, como que todo eso en los pibes no, cada vez menos tiene efecto y cada vez menos tiene efecto en los padres. El otro día escuchaba a dos padres de un chico que se porta mal en la escuela, entonces todas las semanas la maestra le hace 2 o 3 notas por semana. Digo, ya la nota no tiene efecto ni en el chico ni en los padres, porque ellos no saben qué hacer y al nene le entra por un lado, se va por el otro. Digo, y ellos, bueno, le voy a sacar la play, le voy a sacar, está bien, pero vuelve a la escuela y pasa lo mismo. Digo, hay algo de eso, como que esa palabra de la maestra se perdió. Digo, eso está bastante caído. La maestra te dice algo y los padres dicen, bueno, y bueno, ¿qué querés que haga? Tipo, es un poco así. Eh, entonces, yo a veces pienso, bueno, por ahí desde el psicoanálisis, ¿no? Siempre hablando del psicoanálisis, porque por ahí hay otras posturas, pero digo, uno intenta que también el chico sea responsable de ese momento. Escúchame, ¿a vos te gusta la clase? Sí. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te pasa? ¿Para qué? ¿No? Como a ver si hay algo que puede registrar. Hay chicos que no, digo, y que no depende de vos y que no va a depender de como de poder hacer algo, pero a veces, digo, ¿no? Como traerlos a este momento, ¿no? Como algo de lo momentáneo, bueno, vamos a hacer esto, bueno, vos quédate acá, tenerlo cerca, alojar algo, pero por otro lado ser súper estricta con ese no, digo, mantenerlo firme, porque si no, fuiste, y ver si eso como acota, digamos, ¿no? Acota, no, no,
no se va a hacer nada más que eso, digamos, ¿no? Eh, o ver de qué manera, eh, qué sé yo, el lugar en el juego puede ser un lugar para él donde ese rol ayude, no sé. Bueno, empezás siendo vos la mancha porque tenés una energía que te desbordás, corre para todos lados, ¿no? Entonces, bueno, como ir hacia ahí, pero es lo que se me ocurre en principio y es un poco lo que veo de los chicos. Que toda la cuestión, esto del premio, el castigo y todo eso, digo, tiene que ser muy inmediato, si no, no funciona. No es que te establece algo para la próxima, por lo menos no, últimamente no hay mucho resultado de eso. Yo Eh, vengo y sobre del todo son ámbito chiquitos. de la educación no formal y desde el lado de la psicología lo que pensamos siempre es cómo andamiar la reubicación del alivio de la energía, como acompañar a las infancias a pensar en dónde reubicar todo eso que están usando para algo que quizás no era el objetivo de la actividad, como que siempre decimos que nuestro objetivo como profesionales medio que es ese, el acompañar esta reubicación dentro de los límites que están establecidos en esa propuesta. Eh, Sí, que es lo eso más es como, eso difícil, está desde el castigo buenísimo. más automático, pero bueno, creo que es una construcción con la infancia. Sí, bueno, esto del alivio es eso, ¿no? Es esa energía, digo, ¿dónde está puesto todo eso? A ver, que hay algo de lo actividad del cuerpo, como de la educación física, si quieren, ¿no? Desde lo físico, pero también hay que ver cómo a eso se le agrega algo simbólico, que no sea solamente el cuerpo, porque lo que tiene el cuerpo es como algo de lo momentáneo, que está bueno porque trae una satisfacción, pero que para esto, para el psicoanálisis, siempre va a pensar en la sexualidad de los chicos. O sea, nosotros el texto que vamos a ver es un texto de 1908 y Freud en 1905 empieza a hablar de la sexualidad. O sea que para el psicoanálisis lo que hay atrás de eso es como ese empuje de lo sexual, digamos, ¿no? Que, a ver, uno espera que en el periodo de latencia, que es entre los 6 años, ahora un poco más extendido, porque eso se está corriendo, eso se calme un poco, pero en realidad lo que aparece un montón es eso, el cuerpo de los niños y atrás algo de la sexualidad. Lo podemos pensar de muchas maneras, digo, no solamente cuando uno habla de sexualidad, habla de sí o sí lo genital, pero sí como esa pulsión, ese empuje en el cuerpo, cierta excitación, digo, los chicos, eso es real, los chicos se excitan, sobre todo pensaba a veces también en las clases de educación física que, bueno, es como el momento del desahogo de la escuela, donde, bueno, están todo el tiempo sentados. Aparte, cada vez más, no sé, Dani, vos en dónde estás laburando, pero por ejemplo, en las escuelas normales, tradicionales, qué sé yo, estatales, por ejemplo, cada vez la cuestión es, bueno, no corran, no jueguen, jueguen sentados, jueguen un juego de mesa, ¿no? Y los pibes no saben qué hacer con su cuerpo, no saben dónde ponerlo, digo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco, está bien, por otro lado, es súper entendible, las maestras no tienen por qué estar cuidando todo el tiempo en, en el recreo, a los pibes que no se maten, pero digo, bueno, hay algo que no se adapta. Y también pensaba, quizás podemos ponerlo en el contexto, quizás antes los chicos iban más a la plaza o salían más, o ahora están mucho tiempo en la escuela, ¿no? 8 horas en la escuela. Y bueno, qué sé yo, si a mí me sientan 8 horas, y bueno, también quizás cuando tengo 2 minutos, quiero hacer algo, digamos, ¿no? Eh, iba a seguir con el texto, pero se me ocurrió un ejemplo. Cuando tengo ejemplos ridículos también los digo, ¿no? Porque es como mi inconsciente que va. Pero digo, hay gente que está en el laburo y cuando tiene 5 o 10 minutos se va a fumar un pucho, sale, ¿no? Es como que algo de lo pulsional lo pone ahí, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero es un cigarrillo, está re tranquilo. Está bien, pero no deja de ser un cigarrillo que te hace mal, que no se puede, que digo, ¿no? Y uno dice, bueno, es adulto y que vaya. Entonces, la pulsión está todo el tiempo. Decir, bueno, salgo y me como tal cosa, voy y me como una torta, me compro un cafecito, ¿no? Eso también es el hambre, pero es la pulsión, digamos, ¿no? Que lo tengo ahí en el cuerpo.
y quiero salir a comerme un chocolate, ¿no? Como, bueno, ¿eso qué significa? ¿Que tengo hambre? No, que me cansé todo el día y que quiero darme una satisfacción. Con los chicos se puede pensar igual, digo, ¿no? Lo que pasa es que un adulto lo encasilla, ¿no? Ahora un montón de pibes salen de la escuela y se fuman un porro, están en la facu y fuman porro, y uno decir, pero che, pero ¿y eso está bueno? ¿No? Digo, se puede discutir, pero digo, hay algo de lo pulsional que se pone en juego, digo, algo de estar cansado y que se tramita de esa manera. Los pibes lo que no tienen es como la herramienta para. Entonces quizás es, bueno, ¿cómo hacemos? Sí, ¿Querés decir pensaba algo? en esa necesidad, ¿no? O también, bueno, vuelvo a esto de la incorporación de límites a través del interés. No sé, la semana pasada tuvimos un cuarto grado, nuestra primera clase de natación, y todo era expectativa, ¿no? Entonces estaban a 10 puntos, igual es un buen grupo, pero era todo escucha, era toda atención, y después la ansiedad, ¿no? Se ponían el gorro de malla, la malla de gorro, como toda cosa de estar como muy nada, excitados por estar con su grupo, ir al agua, a un espacio nuevo, entonces, nada, me parece también esto como sí, cómo ir encauzando eso en un contexto difícil. Tomo lo acompañaron el andamiaje, no sé, en mi caso particular estoy en una escuela pública pequeña, los recreos son de un sexto y un séptimo grado sentados, y es, no sé, para mí es triste, ¿no? Pero bueno, Sí, la sí, sí, clase sí. con todo eso intento yo como encauzar y bueno, también esta pregunta de, bueno, ¿cómo ese límite juega? Porque no, puedo reconocer yo que no es que el niño no, niña no quiere tomar el límite, es que es muy difícil con todo esto que vos decís, ¿no? Che, estoy hace 4 horas sentado, vos venís acá y haces lo que puede también un poquito, ¿no? Pero bueno, Ujú. me parece Sí, interesante eso que intercambiar. dijiste está bueno porque vos dijiste, em, o sea, no lo quiere hacer, digamos. El chico, y me pareció interesante, porque no es que el pibe se quiere quedar afuera de la clase. Digo, ¿quién se quiere quedar afuera de una clase? Digo, no, no, o quién quiere portarse mal y que en la semana todo sea un bajón en la casa. Digamos, nadie quiere eso. Entonces, por ahí también pescar uno que eso, que no es, ay, lo hace a propósito, digamos, porque si no, es como que creemos que el chico lo que quiere es que le haya un montón de castigos y que los padres se enojen y que tal. Digo, nadie quiere eso. Digo, eso pasa, ¿no? Entonces, como me parece que también eso es importante, como ubicar nada, que si bien hay una responsabilidad, no hay una decisión. Digo, son cosas como diferentes, ¿no? La responsabilidad de, che, ok, pero esto es tuyo, digamos, que pensar que quiere hacer eso para irritar al otro, para, no sé. Digo, y después lo último que agrego de eso es que quizás está bueno lo de la pile, estás en plan de natación o lo llevas a los chicos, que también el tema del cuerpo y el agua también está bueno para pensar, bueno, la superficie, cómo abraza ese cuerpo, cómo toca. eh, ¿No? Eso está bueno. Sí, y la maestra me decía que, no sé, cuando tienen educación física o trabajaban en otra escuela que tenían puntuales los días, esos días que podían descargar, podían pensar, no sé, daban fracciones, por ejemplo, porque ella leía que el grupo podía estar más atento, prestar atención, estar como en un solo lugar y no moviendo la pierna, haciendo ruido, ¿viste? Me parece Sí, nada sí, interesante. es muy claro esa relación entre el cuerpo y la cabeza. María Alejandra, ¿querías decir algo? No, justamente, digo, relacionando, y mira, y lo que es fracción y la pileta, ¿no? Es como es el juego, se puede, digamos, ver también que cómo afecta en otras áreas. Y, por ejemplo, en natación pasa mucho el tema del límite, porque el límite no queda otra que respetarlo por una cuestión de riesgo también. Y pasa a veces, que me surge con los padres, yo trabajo con población niño, que a veces cuando presentan estos límites, el de afuera dice, no, no quiere ir a natación, porque, claro, Dios, sí, pero ¿cómo no le gusta? ¿Viste? Uno dice que tiene, no, claro, es ahí la presencia del límite y bueno, y hay una resistencia también de acá de los progenitores. Pasa eso, lo mismo en gimnasia,
Mm. Que esto, el encuentro con el cuerpo del otro, también en el secundario, también, por ejemplo, un quemado, se ha prohibido el quemado en algunos lados porque, claro, el otro no se limita, es decir, juegan, son, por ejemplo, chicos y chicas, y de repente alguno que se desubicó, pegó fuerte, ya le marcó, entonces, bueno, la otra persona, bueno, se queda a un costado, ya deja de participar, sí, empieza a tener como una connotación negativa también, ¿no? Pero ese es, ¿no? Es el encuentro con el otro, ese límite, ¿no? Que es necesario, creo que se tiene que tener esa experiencia, si no pasa esto, ¿no? Que quedamos afuera, al sentado, no participo y termino en la casa a lo virtual, o en, digamos, listo, que pase, no va a ir más a gimnasia. ¿Entendés? Bueno, es Es complejo. reinteresante esto porque también abre un montón de temas, ¿no? Por supuesto que no me quiero ir, pero quiero contestar algo que es, también ahí aparece, sobre todo en natación, porque en natación vos tenés el vestuario, digo, tenés un montón de cosas y los profes pueden estar en el vestuario. Ahora la cosa está mucho más complicada con toda la cuestión de mi cuerpo es mío, tu cuerpo, digo, ¿no? Porque también el profe no puede estar en el vestuario, pero ¿qué pasa si se cambian, si no se cambian? Digo, todo empieza, antes era, vas al vestuario y te, qué sé yo, por ahí te cruzás con alguien, mirás algo, pero te cambiás y listo. Ahora es, no, que no se anima. Y hoy uno podría decir, bueno, ¿cómo hacer para darle bola a esa subjetividad, pero que eso no se transforme en que nadie quiere ir al vestuario, en que no se puede llevar, en que son dos. Por ahí en cuarto grado están más entusiasmados, pero llega a séptimo grado y por ahí los pibes no van a natación, qué sé yo, es como que a veces pasa eso, y cada vez es, bueno, si no querés, no lo hagas, si no querés, no lo hagas, está bueno, pero al final lo terminás como, digamos, no es nada, ¿no? Como con esta libertad, que es una libertad en ese punto engañosa, porque digo, los chicos a veces no pueden decidir. Entonces uno les dice, bueno, vos tenés que ir, pero me da vergüenza. Bueno, ¿qué herramientas te puedo dar para que te dé menos vergüenza? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Como algo así, digamos, hacerle una construcción, no excluirlo. Entonces, bueno, a ver, trabajemos sobre las herramientas para que estés más seguro. Y no me gusta la malla tal, bueno, a ver qué podemos hacer. No me gusta si alguien me mira, bueno, ponete primero la remera. Digo, no sé, anda a cambiarte al baño adentro, fíjate si se puede, preguntar. Digo, empezar a darle al chico herramientas, porque si no, tomamos lo que le pasa, pero lo que hacemos es, bueno, no, lo hacemos decidir a él o a ella. Bueno, no vayas, bueno, no te metas. Bueno, entonces manda una nota que ella no quiere porque un día alguien le dijo fea. Bueno, está bien, pero digo, ¿no? ¿Cómo tratar con eso? Porque es súper delicado, por otro lado. Entonces, bueno, en educación física tenemos mucho el tema del cuerpo, cada vez más va a aparecer y cada vez más aparece esto, el poco encuentro, o sea, es más difícil el encuentro con el otro cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso hace que, bueno, es una resistencia, ya los profes no pueden ayudar, pero bueno, es un re tema, es re interesante, pero tenemos que avanzar porque si no nos quedamos con esto y no llegamos. Bueno, orden y caos, esto ya lo hablamos. Bueno, mapas y almanaques. Acá introduce la noción de tiempo y espacio. Esto está re bueno dentro del juego. Y se sostiene que el tiempo es inconmensurable y que no se puede vivir así. Es necesario humanizarlo. Eso sería convertirlo en historia, en un tiempo cualificado, mensurable, irreversible, desplegado en tres dimensiones de la vida humana, pasado, presente y futuro. Los mapas sirven para domesticar el espacio, para avanzar hasta el límite extremo, reconocer la frontera al fin del mundo. El juego es un espacio-tiempo simbólico y mágico. Se juega siempre recortando un espacio en el mapa del mundo y metiéndose adentro. Esto también para pensar todo lo que venimos hablando, bueno, ¿cuál es ese territorio donde juegan los chicos? O lo que puede ser el aula, el patio, la pile, el vestuario, digamos, ¿qué mapa hay de eso? ¿Qué se puede hacer con eso?
¿no? Como ahí pienso un poco en las herramientas. Entonces, esto, humanizan tiempo y espacio, la historia, eh, domesticar ese espacio, reconocerlo, ¿no? Y hacer un recorte. Bueno, ahí habla de 3 juegos paradigmáticos: rayuela, rompecabezas y crucigrama. Eh, Rayuela como guía, camino, superación de deriva, cualquier superficie especialmente preparada para jugar en ella. Habla de planos, de mapas, un mapa que te lleva a algún lugar o un mapa del tesoro que oculta algo y que hay que descifrar. Mientras se juega, el mundo es un tablero. Los tableros son campos de fuerza que se modifican en el curso de la partida. Los tableros invitan al movimiento, pero no de cualquier manera. Cada movimiento del juego responde a reglas y la mínima infracción es severamente sancionada. Cada uno forma parte de una estrategia para alcanzar un objetivo. También eso pensaba, sigo yo pensando, me cuelgo, bueno, eh, con el tema de los límites en el espacio, digo, también uno puede hacer como un juego, por ejemplo, te estás portando así, bueno, perdés este turno. No como que eso sea, la otra vez habíamos escuchado un cuento de Cassiari que tenía que ver con eso, cambiar las palabras. Entonces uno podría decir, bueno, tenés un chico que se porta mal, bueno, perdiste el turno, haces tal cosa, volvés al juego, bueno, perdiste, digo, incluir la pérdida quizás como juego, no como exclusión total del día y lo peor y la nota de la maestra, sino bueno, cómo perder realmente, porque se está portando mal y algo se pierde, pero que sea dentro de ese juego, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como perdiste tal cosa, no sé, no se me ocurre ahora ningún ejemplo porque es algo que se me acaba de ocurrir, pero digo, ¿no? Con estas ideas, plantear la pérdida dentro del juego. Eso se me ocurre que podría ser una manera. Sí, o se me ocurre, perdón, que O, tenemos una pérdida tolerable, ¿no? Como en esa lectura de esa edad, de ese como algo dentro de lo posible de remontar, no sé. exactamente, o perdiste 5 puntos y la vez que viene, digo, vamos a hacer un juego de puntos, entonces el que tiene más puntos, digo, si el premio o castigo aparece dentro de ese límite de los puntos o de las vueltas o de cómo perder algo del juego, digo, quizás esté bueno, bueno, todos tienen pelota, pero vos empezás sin pelota, no sé. Entonces, como que hay algo que quiere recuperar, digamos, ¿no? De juego, ¿no? Eso me parece que por ahí puede ser como alguna opción, pero bueno, por supuesto, tiene que llevar una elaboración. eh, pero sí, una pérdida que pueda tolerar y que sea en un marco, a veces en el psicoanálisis usamos mucho el recurso del humor, digamos, ¿no? Cómo se puede hacer algo diciendo un chiste o cortando algo, pero es una manera de marcar. Digo, bueno, acá digo, usar algo de eso, ¿no? Del juego, pero, che, mirá que perdiste, entonces vos no tenés la pelota. eh, que sienta, digamos, ¿no? Pero dentro de ese marco. Bueno, de vuelta, cada juego simula una o varias situaciones existenciales relacionadas con los sueños, las metas, el éxito, el fracaso, el amor, porque uno podría pensar que desde esta perspectiva de Graciela, en el juego hasta te podrías morir. Bueno, el que hace tal cosa se muere, porque es un juego, digamos, ¿no? Entonces ver también qué tolerancia hay con eso. Bueno, si te portás mal, morís en el juego y revivís a las 5 minutos. Bueno, no sé, digo, ¿no? Llevarlo al chico a ese punto de pérdida, pero que pueda recuperarse, digamos, ¿no? Que eso me parece que es la diferencia cuando alguien los excluye, digamos, ¿no? Porque eso no se recupera y tampoco se hace una lectura. No es que los chicos dicen, ay, entonces yo, no tienen esa capacidad simbólica, depende de la edad, digamos, ¿no? Pero pensemos en chicos chiquitos para hacer como toda esa lógica, ay, entonces la próxima, digo, no, es como muy inmediato. Bueno, entonces, ejemplo de lo que veníamos hablando de los juegos, la rayuela, bueno, juego recorrido, mapa tablero, ahí nombra algo de Freud, del Forda, pero que ya lo vamos a ver después en otra clase. Simula viajes, metas, éxito, fracaso.
Bueno, ahora, ejemplo de rompecabezas. Cuando habla del rompecabezas, habla de algo que ordena el caos, ¿no? En una forma significativa. Son juegos compuestos por muchos fragmentos como insignificantes que por sí solos no tienen sentido, pero al ensamblarse forman algo coherente. Estos juegos representan el paso del caos al orden, por ejemplo, el cubo Rubik, los rompecabezas, va del desorden a la coherencia. Y después los crucigramas o juegos de encastre simbolizan el pasaje del vacío al lleno de sentido, de la incomodidad generada por lo que falta a la plenitud respuesta acertada. Llenan el vacío con sentido. Además, comenta cómo cada uno contiene su antítesis y cómo configuran analogías existenciales profundas. Responde a la falta. Eso está bueno para pensar que a veces es muy difícil, esto se ve en el análisis con el adulto, las cuestiones del silencio, ¿no? Que uno a veces hace silencio y el silencio es súper incómodo para el paciente, ¿no? Es con el paso del tiempo que ese silencio se vuelve mucho más productivo y que uno sabe que, bueno, en el análisis uno termina hablando y que el vacío lo que hace es como propiciar que salga algo del inconsciente, pero al principio, digamos, ese vacío es como muy, los chicos no se bancan ese vacío, ¿no? Es como que enseguida tienen que llenarlo con cosas, eh, una adivinanza, ¿no? Como, bueno, no hay una respuesta, hay que armarla. Quizás es algo también para más grandes, pero está bueno esos juegos que nombra ella, eh, como para ella paradigmáticos, ¿no? Eh, bueno, habla hace una crítica instrumental del juego, ya lo vimos, esto de la crítica. También hace una crítica a los juguetes tecnificados que limitan la imaginación, proponiendo objetos simples como palos, piedras, agua. Bueno, eso las dos cosas, digo, ¿no? Porque hay juguetes que no sirven para nada, o uno podría decir son demasiado sofisticados y no ayudan a nada, pero hay cosas sofisticadas que son re lindas y que ahora hay un montón de cosas que ayudan o que son más vistosas, o las cuestiones de imanes y colores, así que bueno, eso es un poco la posición que tiene ella de criticar algo de lo nuevo. Em, Bueno, habla del juego y la cultura, ahí nombra muchos libros, lo nombra Cortázar, Bioy Casares, ahí Italo Calvino, se habla del deporte, de las fiestas, los juguetes de terror, como parte como de la cultura, y bueno, el cierre, ahí ubica el juego como puente entre caos y orden. El juego es igual para ella a libertad, a cultura, creación de mundos. Bueno, y hay una pregunta qué juegos actuales expresan estas tensiones, pero ni la vamos a contestar, porque ya hablamos un montón. Pero bueno, este libro es interesante. Después se los voy a pasar, les dije el link para que lo tengan a mano. Eh, con el resumen, si quieren les mando el PowerPoint para que tengan una guía, eh, pero nada, es como lo más importante, eh, lo dijimos, y es más bien el concepto como de libertad y cómo piensa ella los juegos, eh, y bueno, no hay mucho más. Así que voy a dejar de compartir esto. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran agregar? Mientras busco el otro texto. Yo solo para ver si más o menos entendí bien que cuando, con esto del límite, que no se puede tal vez acatar, es porque algo no está siendo alojado, por ejemplo, no sé, la expresión del cuerpo, en esto de los niños, que a lo mejor estás un montón de tiempo sentado, entonces tu necesidad es moverte y eso hace que, no sé, no puedas respetar el turno en lanzar la pelota a algún lado. ¿Puede haber algo por ahí o no están así?
Y, o sea, a ver, se me ocurre que siempre uno va a ubicar algo del exceso, digamos. Hay algo que les puede pasar a todos y hay algo que se pasa, digamos, ¿no? Me parece que en ese que se pasa uno podría decir, bueno, en este chico ya hay algo más que veo en todos o algo diferente, ¿no? Para no hablar de normal y no normal, digo, porque cada uno es muy diferente, pero sí que hay nenes que realmente no pueden estar sentados. El otro día hablaba con un nene de 6 años que está en primer grado y él me decía, es que tengo unas ganas de pelear, me lo decía así, digamos, no tengo, pero ni siquiera mal, o sea, no es que estaba enojado, era corporal, él quería, ¿no? Como tener como esa cuestión de tensión en el cuerpo. No se puede sentar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno podría decir, bueno, cómo regular, ¿no? O cómo, decía Dani, un poco de reubicar esa libido, digamos, ¿no? Porque tampoco uno puede decir, bueno, tengan ganas de pelear, vamos, digamos, ¿no? No es la respuesta como de un docente ni de un padre, ¿no? No, no. Sino es, bueno, ¿qué hay ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con ese de más que tiene, ¿no? Como cómo limitarlo y sí, acompañarlo, porque tampoco es cosa de que él se quede sentado, porque si hay algo que no va a poder hacer, aparte, quedarse sentado. Digo, a veces uno los hace sentar y molestan más que si estuviese realmente haciendo, ¿no? Eh, y también se me ocurre que jugar con los tiempos, ¿no? Como, bueno, a ver qué pasa las primeras 5 minutos de la clase y si eso después se va calmando. Digamos, si vos te bancás un poco que al principio desordene todo, como esto del desorden, del caos al orden, a ver si después en ese juego el orden lo ordena un poco. O realmente, digo, porque también hay que ver si entiende, digo, no es lo mismo alguien que entiende el juego que alguien que hay nenes que no entienden nada. Digamos, uno decir, bueno, no es lo mismo. Hay chicos que entienden todo y que se portan re mal. Y hay nenes que, bueno, que no entienden y uno tendría que ver, bueno, cómo eh, ubicar eso, ¿no? Hacer esa diferencia también entre algo cognitivo y algo que puede ser, bueno, más psicológico, si querés, o de déficit de atención. Muchos chicos están medicados por déficit de atención hoy en día. No sé si les pasa, pero bueno, la Ritalina es como común, re común. Entonces, bueno, si tiene más que ver con eso o tiene que ver con algo de, che, mira, todavía hay algo que no entiende. Entonces, a veces, viste, agarrarlo, mirarlo, hablarle, che, llamarlo por el nombre, como que los ubica un poco, ¿no? Como en cuerpo, ¿no? Ahí vamos a hacer esto, explicarle de nuevo, ver si conecta, digo, ¿no? Más o menos. Pero por ahí, a veces el no fuerte también ayuda. Bueno, esto no, ¿cómo hacemos? ¿No? Em, pero bueno, también será el caso por caso y ver qué sucede. Bueno, texto de Freud, el creador literario y el fantaseo. Bueno, es un texto les dije, de 1907-1908. Es un texto de los primeros textos de Freud, o sea, no de los primeros, pero sí él empieza con su teoría, digamos, ¿no? Ahí está elaborando. En 1900 él saca la interpretación de los sueños, que es, bueno, alto libro, alto texto. Eh, Él viene de la neurología, con lo cual él venía muy como en esta cuestión más del médico y se da cuenta que hay algo de la palabra, que por ahí esto también podemos pensar, que también hay algo de la palabra que empiezan eh, a, sí, llevar a la cura, digamos, ¿no? Algo que no va por la medicina, pero sí que hay una cura que va por la palabra. Entonces, él está en toda esa cuestión. Todavía está en ni siquiera elaboró su primer teoría de las pulsiones, con lo cual, para él, todo lo que tiene que ver con un sueño es un cumplimiento de deseo. La cuestión está más entre la vida y lo sexual. En ese momento, su descubrimiento es la sexualidad infantil, lo que lleva Freud, bueno, a que sea muy criticado por toda su comunidad, a que lo tilden de perverso, de pansexual, pero bueno, él
lo que podemos decir de Freud es que él arma su clínica a partir de la observación, digamos, de casos. El tipo, ¿no? Decía, bueno, a ver, esto me llama la atención. Y lo ponía en duda y lo elaboraba. Por eso también su obra va a ir cambiando a lo largo de los años. Y él se va a ir diciendo, bueno, esto lo dije de una manera, no, pero esto es de otra, digamos, ¿no? Me parece que tiene como esa capacidad de decir y desdecirse, porque va elaborando y porque dice, no, pero en un momento dije una cosa, pero ahora me doy cuenta con tal paciente que aparece este fenómeno, y así escribe, así investiga. Bueno, entonces vamos a agarrar el texto por la hora. Yo voy a ir ubicando lo que marqué del texto y a ver si podemos como... Está bueno leerlo a la letra, pero bueno, no vamos a llegar, así que vamos a leer fragmentos a la letra. Les voy marcando las páginas, cosa de que ustedes, si quieren, lo puedan seguir. Estos apenas comienzan la página 127. Él dice, bueno, se viene preguntando un poco por la personalidad del poeta, ¿no? Em, entonces dice, ¿no deberíamos buscar ya en el niño las primeras huellas del quehacer poético? La ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. ¿Acaso tendríamos derecho a decir todo niño que juega se comporta como un poeta? Pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Entonces acá trae el tema del juego como ocupación. Y lo que me parece interesante de Freud acá es que, bueno, ahora lo dice, lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva, o sea, la realidad, ¿no? Lo real. El niño diferencia muy bien de la realidad su mundo del juego, a pesar de toda su investidura afectiva, y tiende a apuntalar sus objetos y situaciones imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real. Solo ese apuntalamiento es que diferencia aún su jugar del fantasear. O sea que acá Freud le da como mucha importancia al juego, pero aparte le da como esta seriedad del juego. Eh, y ahí me parece que es algo interesante que es, bueno, el juego es una actividad eh, que empieza en la infancia, que podríamos decir que podemos saber, como lo dice él, que el adulto lo pierde, pero que es una actividad súper importante para el chico, porque es casi lo que hace en la mayor parte del tiempo y es lo que quiere hacer. El pibe quiere jugar, digamos, ¿no? Lo que sea, o quiere jugar al fútbol, o quiere jugar en la plaza, o quiere jugar con la mamá, o quiere jugar con los muñecos. Entonces, en ese punto hay algo de esto que traía Daniela, de la libido puesta en el juego, ¿no? Entonces, me parece interesante para comparar un poco con lo que decía Graciela de, bueno, la importancia que tiene el juego. Digamos, ahí está pasando algo, ¿no? Entonces, él puede diferenciar el juego de la realidad y, bueno, dice, lo diferencia un poco del fantasear. Em, el lenguaje ha recogido este parentesco entre juego infantil y creación poética, llamados juegos, a la escenificación del poeta que necesita apuntalarse en objetos palpables y son susceptibles de figuración, a saber, la comedia, el juego de placer, la tragedia, el juego de duelo, y designando el actor dramático es el que juega el espectáculo, a quien la figura. Ahora explico. Ahora bien, de la realidad del mundo poético derivan muy importantes consecuencias para la técnica artística, pues muchas cosas que de ser reales no depararían goce, pueden, empero, depararlo en el juego de las fantasías. Y muchas excitaciones que en sí mismas son en verdad penosas, pueden convertirse en fuentes de placer para el auditorio y los espectadores del poeta. Acá dice algo que me parece interesante y también para comparar con el juego es los escenarios que puede haber. Escenarios de comedia, escenarios de drama, o digo, uno en la poesía podría llegar a decir cualquier cosa, como en el juego. Digamos, desde lo más horroroso, ¿no? Que uno a veces ve una película y dice,
¿cómo se le ocurrió esto al director de esta película? Digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y uno dice, bueno, pero es una película, en la película todo vale, digamos, ¿no? Igual que en el juego. Digo, ¿no? Si un nene dice, bueno, ahora mato a mi mamá, a mi papá, y uno podría decir, ah, estamos jugando, pero che, lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, el juego permite eso, digamos, ¿no? Que algo sea en un plano, eh, podríamos decir, todo vale, ¿no? Aunque a veces uno puede intervenir, ¿no? El otro día ese nenito que me decía que quería pelear, bueno, agarramos los muñecos y peleamos un poco con los muñecos a ver qué sucedía, ¿no? En esa pelea, digamos, bueno, hay algo que se está haciendo en ese terreno, pero es un terreno de juegos, son los muñecos, ¿no? A ver qué pasa. Eh, Esto es lo mismo, y el poeta, podríamos decir, también, digamos, ¿no? Lleva a su terreno cualquier expresión, podríamos decir, artística, ¿no? De la técnica artística. Bueno, ahora se mete un poco con el adulto. Dice, el adulto deja pues de jugar. Aparentemente renuncia a la ganancia de placer que extraía del juego. Pero quien conozca la vida anímica del hombre sabe que no hay cosa más difícil para él que la renuncia a un placer que conoció. En verdad, no podemos renunciar a nada, solo permutamos una cosa por otra. Lo que parece ser una renuncia es en realidad una formación de sustituto o subrogado. Así, el adulto, cuando cesa de jugar, solo resigna el apuntalamiento en objetos reales. En vez de jugar, ahora fantasea. Construye castillos en el aire. Crea lo que se llama sueños diurnos. El fantasear para los hombres es menos fácil de observar que el jugar de los niños. El niño juega solo o en forma con otros niños, un sistema psíquico cerrado a los fines del juego. Pero así como no juega para los adultos como si fuera su público, tampoco oculta de ellos su jugar. En cambio, el adulto se avergüenza de sus fantasías y se esconde de los otros. Las cría como a sus intimidades más personales, por lo común preferiría confesar sus faltas a comunicar sus fantasías. Bueno, acá está bueno esto que dice, primero que esto ubica el adulto ya no juega, digo, eso es algo que uno podría ver. Ahora hay muchos juegos de Play, juegos del celu, digamos, ¿no? Que ahí sí hay juego, pero es verdad que algo lo que opina Freud, ¿no? Freud dice se pasa del juego a la fantasía y a los sueños diurnos, como a soñar despierto, ¿no? Él viene mucho con el tema del sueño, qué pasa en el sueño, y acá, bueno, lo que dice es eso, bueno, hay mucho sueño diurno. Y después habla de la vergüenza, ¿no? De que si bien el niño no comenta sus juegos, juega, digamos, delante de otros. En cambio, el adulto dice, hay algo como que oculta esas fantasías. Y esto se ve muy claro en el análisis cuando bien los pacientes dicen, no te voy a decir esto que estoy pensando porque es una boludez, o me da vergüenza, ¿no? Y hablan ahí de una fantasía, de algo que pensaron o que imaginaron o que les podría pasar o algo que se le vino a la cabeza en ese momento. Y a veces tiene como... eh, uno podría decir, bueno, ¿de qué está hecha esta fantasía, no? Freud, en uno de sus seriales, habla de una fantasía que tiene el hombre de las ratas, que es justamente ratas que se introduzcan en el ano, digamos, ¿no? Como una fantasía que confiesa el hombre de las ratas. Y uno va a decir, está loco, pero después uno dice, se puede encontrar, digamos, esto en la clínica todo el tiempo. Digo, las fantasías es como como un lugar en el psiquismo eh, que bueno, que es súper interesante para poner siempre a trabajar y que quizás a veces es lo más difícil de que un adulto te diga con qué está fantaseando. Eh, pero bueno, esto es como algo que lo hace pensar a Freud y que lo lleva como a ubicar esta relación entre juego y fantasía, digamos, ¿no? Que el adulto no juega, pero hay algo que sigue pasando y él ubica ahí la cuestión del placer, que después lo vamos a ver,
la clase que viene con el Forda, qué pasa con ese placer y con ese displacer que aparece en el juego también, pero que él hasta ahora no lo sabe, digamos. Él hasta ahora lo que habla es solamente del placer. Él dice, bueno, el juego da placer. Uno podría pensar, sí, cuando uno juega hay una satisfacción, hay algo placentero. Por eso, volviendo al ejemplo, digamos, de la clase de educación física, qué sé yo, es, bueno, ¿qué pasa con un niño que no puede jugar o que no puede obtener ese placer y que se hace excluir, digamos, ¿no? Que se hace quedar afuera, que lo retan, que, digo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa si uno sabe que el juego es placentero? Si uno se pone a jugar algo hoy, eh, o está en una clase qué sé yo, de zumba, o estás en una clase de algo y de repente te empezás a divertir, sabes que hay una satisfacción ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo se empieza a volver displacentero, ¿no? Entonces, hasta este momento, Freud solamente habla del placer. Entonces, la fantasía también es algo de placer. Hasta ese momento, la fantasía es algo placentero. Uno puede estar en la fantasía imaginando cualquier cosa, digamos, ¿no? En estos sueños diurnos. Bueno, ahí me salté un par de páginas. Bueno, vuelve al poeta. Estoy en la página 131. Dice, ¿estamos autorizados a comparar el poeta con el soñante en pleno día y sus creaciones con unos sueños diurnos? Em, Esta es una pregunta que se hace él y es que se nos impone una primera diferencia. Prescindamos de los poetas que recogen materiales ya listos, como los épicos y trágicos y antiguos, y consideremos a los que parecen crearlos libremente. Voy más abajo, dice, yo opino que en esa marca reveladora, que es la invulnerabilidad, se discierne sin trabajo a su majestad el yo, el héroe de todos los sueños diurnos, así como todas las novelas. Porque habla un poco, una cuestión de que en el sueño diurno uno es un poco el héroe, digamos, ¿no? Que uno siempre que está fantaseando, se fantasea a uno como el héroe. Entonces, bueno, le da como ese carácter de lo invulnerable, eh, y como que el yo, que hasta ahora él todavía hablaba del yo, pero bueno, y no tenía como todavía muy bien teorizado las instancias, el yo cobra ese elemento como importante en las fantasías, ¿no? El placer va por ahí, por suponerse un poco como héroe. Bueno, bajo un par de hojas más, dice, desde la intelección obtenida para las fantasías, nosotros deberíamos esperar el siguiente estado de cosas. Una intensa vivencia actual despierta en el poeta el recuerdo de una anterior, las más de las veces una perteneciente a su niñez, desde la cual arranca entonces el deseo que se procura su cumplimiento en la creación poética, y en esta última se puede discernir elementos tanto de la ocasión fresca como del recuerdo antiguo, ¿no? Es como si uno fuese a buscar a la niñez estas cuestiones en relación a la poesía. Dirán ustedes que les he referido mucho más sobre las fantasías que sobre el poeta, al que empero puse en primer término en el título de mi conferencia. Lo sé, e intentaré justificarlo por referencia al estado actual de nuestro conocimiento. Solo pude aportarles unas incitaciones y exhortaciones que del estudio de las fantasías desbordan sobre el problema de la elección poética de los materiales. El otro problema, a saber, con qué recursos el poeta nos provoca los afectos que recibimos en sus creaciones. Ni siquiera lo hemos rozado aún. Todavía me gustaría mostrarles al menos el camino que lleva desde nuestras elucidaciones sobre las fantasías a los problemas de los efectos poéticos. Si el poeta juega sus juegos ante nosotros como su público, o nos refiere lo que nos inclinamos a declarar sus personales sueños diurnos, sentimos un elevado placer, que probablemente tenga tributarios de varias fuentes. ¿Cómo lo consigue? He ahí su más genuino secreto. En la técnica para superar aquel escándalo que sin duda tiene que ver con las barreras que se le levantan
Entre cada yo singular y los otros reside la auténtica ars poética. A esa ganancia de placer que se nos ofrece para posibilitar con ella el desprendimiento de un placer mayor proveniente de fuentes psíquicas situadas a mayor profundidad, la llamaremos prima de incentivación o placer previo. Opino que todo placer estético que el poeta nos procura conlleva el carácter de ese placer previo, y que el goce genuino de la obra poética proviene de la liberación de tensiones en el interior de nuestra alma. Bueno, ahí termino. Digo, no dice mucho más, pero sí que vuelve sobre esta cuestión de lo que el poeta genera como placer y este placer previo que aparece eh, cuando uno, bueno, o escucha poesía, que lo podemos comparar con el juego, ¿no? Ese placer. Hasta ahora, hasta ahí él habla del placer en el juego, en la poesía y en la fantasía, en el sentido de, bueno, ¿qué se pone ahí de esto que venimos hablando un poco de lo pulsional? Bueno, ¿qué se pone en el juego? ¿Qué satisfacción? ¿Qué uno fantasea? Eh, ¿Qué hace el poeta que escribe y que pone algo en juego que también lo saca de su niñez, de sus restos diurnos, de sus fantasías? Bueno, este texto lo vamos a tomar para, un poco porque relacionamos un poquito de esto de lo creativo del texto de Graciela, y después para pensar lo que vamos a ver la clase que viene, que es el más allá del principio de placer, o sea, no es solo placer, sino que hay un displacer en juego, y que lo vamos a ver con un juego que toma Freud de su nietito, que es el Fordá, para pensar, bueno, no es solo placer el juego, hay algo más. Y después nos vamos a meter un poquito con Lacan para ubicar el juego también como que hay un goce en juego. Pero bueno, ahí nos vamos a meter la semana que viene con eso. Eh, bueno, les paso ahora los que les iba a mandar, los textos a las que no les mandé, y les voy a pasar el link para el texto de Graciela si alguno lo quiere leer. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene y les paso después la Biblia de la semana que viene. ¿Les parece? Nos vemos. Bueno, Chao, chao. nos vemos, chicas. Gracias, Chau, chau, Chao. cualquier Ivana. cosa me Chao. escriben, ¿eh? Gracias. Bueno. Laura, sí, listo. Ah, bueno, anoto el correo. Ahí está. Listo. Ahora mando. Bueno, chau, chau.